ya lo sabés. Los socios 3.0 de En Perspectiva son fundamentales. Con su abono mensual o anual, ellos hacen posibles nuestros servicios digitales y son mucho más importantes en estos días de emergencia, cuando la audiencia busca periodismo de calidad, pero al mismo tiempo baja la publicidad tradicional. Por eso te invitamos a sumarte. Tu aporte es clave. Hay varios importes posibles y distintas formas de pago. Más información en www.enperspectiva.net/socios. Fue un aviso infrecuente. Sorprendió y generó polémica. Se publicó este fin de semana en la prensa y circuló también en redes sociales. Un grupo importante de agencias de viajes de nuestro país hacía publicidad exhortando a la gente a no comprar los pasajes de avión o los paquetes turísticos que se están promocionando en estos días del ciberlunes. Esos precios que hoy pueden llegar a tentarte van a seguir apareciendo y con más y mejores garantías, decía el texto de 5M Travel Group. ¿Qué está pasando? ¿Qué riesgos se corren al adquirir viajes en este momento de la pandemia de COVID-19? ¿Cómo está el turismo en el mundo? ¿Qué ocurre con las aerolíneas? Y en Uruguay, ¿cuál es el futuro de las agencias de viajes y otros operadores turísticos? Bueno, vamos a aprovechar ese aviso para conversar de estos temas con Andrés Gil, economista, CEO de TokTok Viajes y director de comercio electrónico en ese grupo de empresas 5M Travel Group. Andrés, buen día, gracias por acompañarnos. No, buen día Emiliano, gracias por la invitación. Ubiquemos primero rápidamente qué es 5M Travel Group. Es un grupo de agencias de viaje, digamos, es una marca paraguas debajo de la cual hay muchas marcas bastante reconocidas, con mucha historia en Uruguay, con más de 65 años operando en Uruguay, como, a ver, por mencionar algunas, Jetmar, Hiperviajes, Turisport, Buemes. Y algunas más nuevas, ¿no? Claro, más nuevas como TokTok Viajes, Voy de Viaje, Tienda Viajes. Y también tenemos un proyecto digital que se llama Mercado Viajes, Uruguay 365, un proyecto respecto del cual estuvimos también hablando hace algunos meses en su lanzamiento acá en Perspectiva también. O sea, son agencias de viajes tradicionales y agencias de la era digital. Exactamente, sí. Lo que hemos ido intentando construir es ir convergiendo, digamos, hacia el mundo híbrido, que nosotros creemos que es el mundo ganador, que es el que combina de la mejor forma la tecnología con la atención personalizada de agentes de venta de viajes tradicionales, digamos. ¿Cuál es el personal ocupado en este grupo? El grupo tiene unos 600 empleados al día de hoy. ¿Y qué participación en el mercado? Y es difícil a veces medirlo, pero nosotros lo ubicamos un poco por encima del 30%. ¿Es el grupo líder? Sí, sí, es el grupo más grande de agencias de viaje en el Uruguay. No sé si los oyentes lo tienen presente, pero el turismo fue el primer sector de actividad afectado en el mundo por la pandemia esta del COVID-19, ¿no? Sus ventas comenzaron a caer cuando todavía no había medidas de gobiernos, por ejemplo, cierres de fronteras, por ejemplo, confinamientos. Lo que pasó fue que los viajeros iban cancelando sus reservas simplemente por miedo, ¿no? Por el temor a contagiarse si iban a China, si iban a Italia, etcétera. Sí, digamos que inicialmente fuimos de los primeros que a la distancia empezamos a sentir el olor a podrido, digamos, de la situación, porque nos empezó a suceder que algunos viajeros que obviamente estaban más informados a propósito de lo que estaba pasando en los mercados de destino más lejanos, empezaban, quizás no a dejar de comprar, porque en realidad nuestra industria se maneja con una compra, una anticipación de compra bastante alta, pero sí empezaban a cancelar sus viajes porque, bueno, ante la situación generada en China, en enero, digamos, en febrero ya en Italia y en algunos otros países de Europa, por supuesto que la gente empezó a reaccionar cancelando sus viajes y digamos que fuimos de los primeros en enterarnos en nuestra industria de los efectos globales, digamos, de la pandemia en términos potenciales que se vieron demostrados rápidamente, ¿no? Enterarse. Empezaron a ver caída en la facturación antes del 13 de marzo. Sí, claro, sí. Mucho antes del 13 de marzo. Ya la demanda por destinos europeos había empezado a resentirse porque por supuesto esto ya estaba, digamos, de algún modo explotado en términos sanitarios en varios países de Europa y bueno, y de ahí en más
comenzó, digamos, la regionalización de la crisis, que por supuesto nos empezó a pegar mucho más porque de la mano de las consecutivas decisiones de los países de empezar a cerrar fronteras, de empezar a protegerse sanitariamente, una industria como la nuestra, que de lo que vive es de la movilidad internacional de personas, hoy en día no hay nada más en jaque que eso, y por eso también que es una de las industrias que a nivel internacional, a nivel local, las consultoras, etcétera, coinciden, hay conciencia y coincidencia en torno a que es de las más impactadas del mundo, ¿no? Y mientras tanto, creo que convendría agregar algún elemento más de contexto, lo que pasaba antes, lo que ocurría antes de, no sé, de fines del año pasado. Estamos hablando de un sector que en todo el mundo crecía de manera permanente, ¿no? Lo hemos hablado. Los viajes eran el gran sueño de la gente, Internet y las redes sociales entusiasmaban con esa idea de viajar y conocer, había un aumento sostenido del nivel de vida de la población, los precios de los vuelos en avión habían ido bajando de manera así clara en las últimas décadas, y los mecanismos de comercio electrónico habían facilitado todavía más las compras de ofertas, ¿no? Sí, claramente era una industria que estaba en auge, es un fenómeno de oferta y de demanda, las aerolíneas estaban en planes de expansión, de crecimiento, de comprar aviones, así con el aumento de oferta viene la baja de precios, obviamente, como tú decías, Emiliano, los fenómenos de las redes sociales generan un efecto propagador en la necesidad, uno está todo el tiempo consumiendo fotos de conocidos que están de viaje y eso no tiene cómo no generar la necesidad de hacerlo. Claramente era una industria que estaba en crecimiento a nivel mundial, de hecho ya se estaba empezando a hablar de la saturación de algunos destinos por la cantidad de visitantes. Venecia, por ejemplo. París. Ámsterdam había tomado decisiones muy fuertes de restricción. En muchos países había ya movimientos de locales enfrentando de algún modo la ocupación por parte de los turistas y el cambio en el estilo de vida que esto les estaba imprimiendo. Es decir, claramente era una industria que estaba muy pujante, en crecimiento, de la mano de la globalización, o sea, de la globalización de la información, de los negocios, pues estamos hablando solo de turismo, pero también a nivel de negocios, claramente hay un empuje muy fuerte también. En cambio, hoy están, como decían en este aviso que ahora vamos a comentar, en la peor crisis de la historia de esta industria. Así es la vida. La peor crisis de la historia. Bueno, sí, sin duda. Pero vayamos a Uruguay, empecemos acá en la conversación. ¿Qué ha ocurrido con estas agencias de viaje, las de 5M Travel Group, desde el 13 de marzo? Y bueno, podemos hablar de 5M, pero todo lo que diga más o menos es extrapolable al resto de la industria. Desde el 13 de marzo pasamos, o sea, ya casi de 2 meses y medio, pasamos a un ambiente de facturación cero. No hay ventas. No hay ventas. Y te diría, estamos en el peor de los mundos, porque se da la combinación de que no tenemos ventas, pero al mismo tiempo, justamente por la anticipación con la que se compran los viajes, nosotros al 13 de marzo, particularmente el grupo 5M, teníamos 37.000 pasajeros ya vendidos entre la fecha del 13 de marzo y el 31 de diciembre, que si lo extrapolamos al resto de la industria, estamos hablando de más de 100.000 personas que tenían tickets aéreos con servicios, algunos con servicios asociados, otros no, que tenían vacaciones o viajes de visita a familias o viajes de negocios programados y comprados. Entonces estamos en un escenario, nosotros las agencias del grupo, pero esto es extrapolable, ya te digo, a todo el mercado, con ingresos cero, pero no podemos llevar nuestra operación a cero porque todos esos clientes están expuestos justamente a los avatares de los cierres de frontera, las cancelaciones de rutas por parte de las aerolíneas y todo eso, digamos, asusado por el continuo cambio en las políticas de reprogramación que van proponiendo las aerolíneas, y ahí es donde el rol de la agencia de viajes cobra valor, porque nosotros somos la interfaz, el amortiguador, digamos, entre el cliente y esas políticas que las aerolíneas o los bancos de camas, digamos, los globalizadores. Bancos de camas. Es una fórmula de la industria de intermediación de hotelería. Ajá. O sea, son concentradores de servicios de hoteles, digamos. Entonces, lo que deduzco es, ustedes enviaron a una buena parte del personal al seguro de paro, pero no a todo el personal. No, es que no podemos. Justamente alguien tiene que atender, alguien tiene que dar
el servicio, el acompañamiento, hasta te diría el acompañamiento psicológico de esas personas que por supuesto ahorraron durante mucho tiempo para hacer su viaje, el viaje soñado con la familia. Realmente los casos en muchas oportunidades son desgarradores. Y ese ejercicio de sostener ese servicio es parte del valor agregado nuestro. Nosotros en este momento no podemos dejar de dar ese servicio. Sería, además de un caos, sería el fin de nuestro negocio. Entonces, en el caso de estas agencias, 600 personas trabajan en total. ¿Cuántas en seguro de paro? ¿Cuántas en actividad? Y ahora me cuesta el número, pero debemos tener cerca de 500 personas en seguro de paro. Sí. Y por lo tanto, bueno, es un desarrollo de la actividad que se realiza, entre comillas, a pérdida. Sí, podemos sacar las comillas. Directamente a pérdida. Y bueno, es que no hay ingresos y tenemos, además no es solo, hablamos de los recursos humanos, pero no es solo recursos humanos, mantener tecnología, que en el grupo tenemos y mucho en los proyectos, sale mucha plata, el hosteo en la nube, tener equipos para evitar la degradación de esa tecnología, licencias de soluciones tecnológicas. Es decir, hay una cantidad de costos que no son ajustables, como es ajustable quizás el capítulo de recursos humanos a través del seguro de paro. Entonces tenemos unos costos de estructura, sí, en el grupo más o menos son 12 empresas, ¿no? Están estimados en unos $300.000, que son pérdida, que si lo extrapolamos a la industria con el tamaño nuestro, estamos hablando que la industria más o menos cada mes que pasa está perdiendo algo más de $1 millón. La industria uruguaya. Las agencias de viaje Sí, las agencias en Uruguay, que claro, digamos, la realidad del Grupo 5M es una. El ecosistema de agencias de viaje en Uruguay es un ecosistema muy complejo porque va desde grupos hasta una cantidad de microemprendedores que son lo que se conoce como promotores de viajes, que son unipersonales. Es decir, entonces la gama es muy grande. Es una industria que emplea unas 2.800, 3.000 personas según los censos que realizó Audavi, que es la Asociación de Agencias de Viaje del Uruguay, pero que además tiene, dependiendo de forma directa, pero no directa en términos laborales, digamos, a otra tanta cantidad de personas que dedican su vida justamente a esto, a la intermediación de viajes, a promover los viajes, a venderlos y a dar servicio. Entonces, toda esa cadena, cada uno con su realidad, está enfrentando dificultades muy serias porque lleva 2 meses y medio sin que suceda absolutamente nada en términos de ingresos y sí tienen trabajo. O sea, tienen trabajo que hacer, pero no reciben nada a cambio. Y una gigantesca incertidumbre a propósito de cuándo esto va, entre comillas, a normalizarse. Vamos a hablar de eso enseguida. Por ejemplo, para empezar, ¿cómo ha sido la actitud de los clientes que habían comprado a través de estas agencias sus pasajes, sus paquetes turísticos? ¿Qué está pasando en ese sentido? ¿Por qué publican este aviso en estos días? ¿Qué perspectivas hay en el mundo en materia de viajes y turismo? Vamos a charlarlo enseguida. ¿Por qué es riesgoso comprar ofertas de boletos de avión o paquetes turísticos en este momento de la pandemia del COVID-19? ¿Cómo está el sector turismo en el mundo? ¿Qué perspectivas hay? Estamos conversando esta mañana con Andrés Gil, economista, CEO de Toc Toc Viajes y director de comercio electrónico en 5M Travel Group. Tú mencionabas, Andrés, cómo las agencias de viajes con facturación cero han tenido que mantener una parte de su actividad atendiendo al público, entre otras cosas a quienes habían comprado pasajes, paquetes. ¿Cuál ha sido la actitud de esos clientes? En general, muy buena. Te diría que por lo menos con los números que manejamos nosotros, no puedo hablar por el resto del mercado, hay un porcentaje muy alto que de buena gana acepta lo que nosotros damos en llamar reprogramación, que esto es, al fin y al cabo, lo que nos ofrecen las aerolíneas, que es en distintas condiciones o con distintas posibilidades según la aerolínea, fijar su viaje más hacia adelante. Acá es algo... ¿Hay gente que reclama el dinero, por ejemplo? Bueno, sí, claro. Yo te diría que en cerca del 90%, 85% de la gente está aceptando la reprogramación. Hay gente que por distintos motivos súper entendibles reclama el dinero, quiere el reintegro. ¿Y dónde está ese dinero? Bueno, ahí tenemos un tema porque no todo el mundo entiende perfectamente y no tiene por qué entender cómo funciona esta industria. Pero la realidad es que en el 85% de los casos, más o menos, el dinero
que los clientes nos dieron a nosotros al momento de hacer la transacción, en este momento está en manos de los proveedores. Esencialmente de las aerolíneas, también de algunas cadenas hoteleras. ¿Por qué? Porque nosotros, al oficiar como intermediarios en esta industria, en algunos casos ni siquiera, hasta usamos los propios códigos de comercio, los POS, digamos, de las propias aerolíneas, ni siquiera tocamos ese dinero. Y lo que ha sucedido digamos, ante la emergencia, ante la crisis de la pandemia, es que las aerolíneas, privilegiando su posición de caja, han tomado una decisión, discutible o no, razonable en función de sus circunstancias, de directamente decir, bueno, si bien yo sé que tengo que devolver ante la cancelación de los vuelos, no voy a devolver porque no puedo. De hecho, el propio... Esa fue la decisión, así, directa, simple. Sí. Debería devolver, pero no devuelvo. Oficial, o sea, el CEO, director general de IATA, que es el organismo que nuclea y regula 260 aerolíneas de todo el mundo, Alexandre de Juniac, el 3 de abril sacó un comunicado a las agencias de viaje diciéndole: estoy seguro que esto no es lo que ustedes quieren escuchar, pero tenemos en nuestro poder aproximadamente 35.000 millones de dólares de los clientes, de sus clientes, y no estamos en condiciones de devolverlos. Si los devolvemos vamos a la quiebra técnica y, por tanto, para garantizar la sustentabilidad de nuestras aerolíneas, tenemos que tomar la decisión de algún modo, no honrar lo que serían las reglas de juego habituales y proponer, justamente como parte de la solución, distintos esquemas de reprogramación de los viajes. Esto es relevante. No había margen para negociar nada. No, de hecho... ya está, la resolución fue esa. Algunas aerolíneas antes de este anuncio, algunas aerolíneas después, resolvieron directamente retirar digamos, de las plataformas en las que habitualmente y desde hace décadas funciona este mecanismo de solicitud de reembolsos a través de los sistemas globales de distribución, Amadeus, Sabre, y con una institución que no quiero entrar en detalle, que es el BCP, que es digamos, como el gran banco de intermediación de información y dinero entre las aerolíneas y las agencias. Dijeron, bueno, no vamos a operar más acá, las reglas para reembolso de tickets no corren más, los plazos tampoco, vamos a salir de ese mundo automatizado y tecnológico, vamos a ir a un mundo paralelo en el cual las autorizaciones se hacen de forma manual. Ah, claro, hasta ahora era automático, todo operaba de manera digital. Exactamente. Ahora se pasó a un sistema caso a caso. De aprobación caso a caso, manual y sin plazos. Y nos dijeron, bueno, fíjense la situación de la industria, en realidad hace algunas semanas quizás nos costaba visualizar la profundidad de la crisis financiera o de liquidez de las aerolíneas que se está empezando a evidenciar en estas semanas, pero directamente nos dijeron no piensen que van a ver ese dinero antes de 6, 9 o 12 meses. Fin de la historia. Y en el medio, digamos, nosotros como intermediarios, frente a clientes que algunos de muy buena gana dicen, no, está bien, eso yo lo tomo como parte de mis ahorros, déjamelo, yo quiero viajar, esa plata la dediqué a viajar, voy a viajar en el futuro. Y hay otra gente que te dice, pero me despidieron, o eso era un viaje de salud, y esos casos puntuales directamente los estamos contemplando frente a documentación probatoria, estamos asumiendo nosotros como agencias el riesgo de incobrabilidad o el riesgo o el costo financiero de eso, pero solo ante casos documentados es que estamos en condiciones de hacer excepciones. Si no, directamente lo que estamos haciendo es financiar a las aerolíneas para desfinanciarnos nosotros. Entonces, digamos, básicamente lo que está sucediendo hoy en la industria es que los clientes están reprogramando sus viajes hacia más adelante, cada vez con condiciones más flexibles, porque cada vez empezamos a ver que esto va a durar un poquito más de lo que nos imaginábamos. ¿Con cuánto dinero está financiando Uruguay o los clientes uruguayos están financiando con cuánto dinero a las compañías aéreas, etcétera? A ver, al 13 de marzo nosotros en su momento sacamos los números, o sea, el momento el día D de la crisis del COVID en Uruguay, hasta el 31 de diciembre había cerca de 100 millones de dólares de viajeros uruguayos en manos de las aerolíneas. 100 millones de dólares. Sí. Una parte de esos, cabe señalar, se ha empezado a devolver, que son los tickets de American Airlines,
Porque American Airlines en realidad había cancelado toda su operación del año algunas semanas antes, quizás producto de una visión superior. Yo creo que no, que era una decisión táctica, había cancelado todos sus vuelos y digamos que el proceso de devolución de esos tickets entró como en un camino diferente que se puso un poco tortuoso con la situación del COVID, pero digamos es lo único que está corriendo. El resto de las solicitudes de devolución ya se pidieron bajo el esquema nuevo en el cual los plazos no los conocemos. Podemos dar, creo, vale la pena, algo más de información a propósito de lo que está pasando con las aerolíneas, ¿no? Evidentemente, con las fronteras cerradas, con tantos países con las fronteras cerradas y con, bueno, por otro lado, el pánico, el miedo a viajar en los pocos casos donde quedan oportunidades, es evidente que están pasando por problemas. Pero dos noticias de hoy. En Alemania, la compañía aérea Lufthansa y el gobierno acordaron un plan de salvataje de casi 10.000 millones de dólares que convertirá al Estado alemán en el principal accionista del grupo con 20% del capital, puede llegar a subir incluso al 25%. Y otra compañía aérea, en este caso la más grande de América Latina, LATAM, acaba de declararse en bancarrota en Estados Unidos. Sí, a ver, lo de Lufthansa era algo que se venía conversando hace algunas semanas. Es un plan muy ordenado a partir de unos fondos dedicados por el gobierno alemán para la gestión justamente de la crisis del COVID. Es con cláusula de salida, en 2023 el Estado va a salir, o sea, es una inyección de capital para garantizar la liquidez, para sostener a un tótem de la industria, ¿no? Porque estamos hablando nada más y nada menos que de Lufthansa. Sí, una compañía que además andaba bien. Sí, claro, sí. Tenía buenos resultados en la era pre-COVID, llamémosle. Después el caso de LATAM, por supuesto que nos toca mucho más de cerca. LATAM es la aerolínea más grande de América Latina, es la que tiene un market share más alto, una participación de mercado en Uruguay más alta, es la que nos brinda mayor conectividad de todas las aerolíneas que operan en Uruguay. Es una decisión, te diría, esperable en este ambiente de COVID. Hace pocos días habían quedado algunos cupones de unos títulos de deuda impagos, la calificadora de riesgo Fitch había bajado sucesivamente dos veces la calificación de la deuda, pero la realidad es que varias aerolíneas han pasado, cuando hablamos de bancarrota en estas regiones, se nos ponen los pelos de punta. La realidad es que el capítulo 11 el Chapter 11 famoso de la ley de bancarrota de Estados Unidos es una bancarrota, pero en realidad es una reorganización o una reestructuración o una renegociación de deudas con los acreedores con continuidad de operación. Esto quiere decir, LATAM va a seguir operando. Por supuesto que bajo las vicisitudes del COVID, si no opera algunas rutas va a ser porque, por ejemplo, Trump prohibió los vuelos entre Brasil y Estados Unidos, porque Colombia... Medida reciente, también reciente. Del fin de semana, porque Colombia tiene sus cielos cerrados hasta el 31 de agosto, porque Argentina los tiene hasta el 1 de septiembre, es decir, pero no por cuenta de acogerse o haberse acogido, porque ahora tiene una instancia de una Corte Federal para presentar su caso y armar su plan, digamos, no por ese motivo va a dejar de operar. Y la realidad es que en 2003 Avianca estuvo ahí, en 2011 American Airlines estuvo ahí. Estuvo ahí quiere decir que pasaron por ese trámite. Exactamente, pasaron por el Chapter 11, hicieron su reorganización de acreedores y siguieron operando y de algún modo salieron fortalecidas porque le brinda a la empresa condiciones para negociar mejor con sus acreedores. Entonces, la propia Avianca fue a Chapter 11 hace 2 semanas, o sí, 20 y pocos días. Entonces, no es algo para nada dramático. También, pero, por ejemplo, LATAM había informado el mes pasado que había reducido sus operaciones en un 95%. Sí, en esos números... Reducción de 95%, ¿no? En esos números están más o menos todas las aerolíneas. ¿Cuántos aviones hay estacionados en aeropuertos de todo el mundo? No sé, pero creo que son como 150.000. Sí. Y algo importante en el caso de LATAM, que la propiedad de la empresa, o sea, la participación, bueno, está obviamente la familia Cueto, que son los fundadores, está Qatar Airways, que tiene un 10% de la aerolínea, está Delta, la estadounidense, tiene un 20% de la aerolínea, y creo que entre Qatar y la familia Cueto están inyectando unos 900 millones de dólares a la empresa en estos días. Es decir, hay obviamente hay un plan
muy claro. Los procesos en Chapter 11 son muy serios y deberían dar garantías a propósito de una continuidad razonable de la empresa. Pero ese es el contexto, ¿no? Ese es el contexto, eso es lo que está ocurriendo en el mercado de las aerolíneas. Podríamos agregar Estados Unidos, donde el gobierno también está entrando con dinero en las empresas, ¿no? Bueno, sí, Trump fue muy enérgico, para variar, muy vehemente, digamos, en acción. Puso 25.000 millones de dólares arriba de la mesa en préstamos contingentes para las 4 grandes aerolíneas de Estados Unidos. Pero cuando digo contingentes me refiero asociados a una serie de exigencias que son, por un lado, en este caso sí, la devolución del dinero a los clientes. Una forma de inyectar de forma indirecta dinero a la economía interna. Dice, yo les voy a prestar plata, yo les voy a dar la liquidez que ustedes precisan, pero ustedes le devuelven la plata a los clientes. Y al mismo tiempo que garanticen cierto nivel de conectividad mínimo dentro de Estados Unidos. Es decir, hay una cantidad de condiciones que tienen que cumplir y que solo si las cumplen, esos fondos son inyectados en las compañías. Pero digo, la realidad a nivel internacional no se reduce a esto que hablábamos. Air Canada, por ejemplo, está despidiendo a 20.000 de sus 38.000 empleados. British Airways está anunciando 12.000 despidos de 42.000 empleados. Ryanair, supuestamente las ganadoras iban a ser las low cost de este proceso, está echando el 15% de su plantilla. Emirates, Qatar, aerolíneas que son las número 1 del mundo, están despidiendo entre el 30 y el 20% de sus plantillas. Es decir, se viene una reorganización de esta industria, un redimensionamiento de la industria, por supuesto todos frenando las compras de aviones que siempre se hacen con 5 o 6 años de anticipación, frenando todo y empezando a devolver aviones que tenían en leasing. Y eso a su vez impacta obviamente en la industria fabricante, ¿no? Bueno. Ni que hablar, la cadena es bastante larga, digamos, y la cadena de transmisión de la industria turística va desde Boeing hasta los artesanos que venden algo en la Plaza del Duomo. O sea, de verdad el impacto es superlativo. Y ustedes entonces, las agencias de viaje, se encuentran con esa decisión de IATA, no devolvemos el dinero y obviamente felices no quedan, más bien golpeados quedan las agencias. Ahora tampoco pueden romper con las aerolíneas, ¿no? Las compañías aéreas son la red, son el pulmón en definitiva de todo el movimiento turístico mundial. Son condición necesaria, no suficiente, pero sí necesaria para la existencia, para que suceda esto, en términos, o sea, y para un país chico y abierto como Uruguay, ni que hablar, la existencia, que las aerolíneas lleguen al Uruguay, es una parte, dependemos vitalmente de las aerolíneas. Por eso es que también nosotros participamos en estos procesos digamos, de reprogramación con los clientes, porque de algún modo, si bien por supuesto que un poco nos fastidian algunas prácticas, en el fondo entendemos que la situación de las aerolíneas a nivel de liquidez es complicada y que tenemos que poner nuestro granito de arena para que ellos puedan salir de esta situación y sigan volando al Uruguay. En este contexto que quedaba a grandes trazos descrito recién, fue que este fin de semana, en las horas previas al Ciberlunes, ustedes, las agencias de 5M Travel Group, salieron con un aviso de prensa, un aviso a página entera, pero además una comunicación que circuló en redes sociales, que incluía una advertencia muy llamativa. Aún no es momento de comprar tu próximo viaje. Esos precios que hoy pueden llegar a tentarte van a seguir apareciendo y con más y mejores garantías. ¿Qué querían decir? ¿Que comprar en este momento implica un peligro? ¿Implica correr riesgos serios? Yo no diría un peligro, no diría riesgos serios. Sí diría que es un momento de decir paremos. Por un lado, por lo que te decía, nosotros puntualmente en 5M tenemos 37.000 clientes que atender y queremos darle el servicio que ellos merecen y es en condiciones complejas desde el punto de vista de que las condiciones van cambiando todo el tiempo. O sea, tenemos que enfocarnos en darle servicio a esas personas. Pero además, bueno, por todo lo que venimos hablando, cada día, cada semana, cada hora, ahora amanecimos, anoche me acosté de un modo y hoy amanecí con LATAM Airlines en Chapter 11. Nos pasó lo mismo hace 2 semanas con Avianca. Nos pasa lo mismo con... O sea, el nivel de incertidumbre que tenemos nosotros hoy para ir hacia un escenario mínimamente normal
es infinito. Vamos a detenernos en eso. Enseguida, en el final de la entrevista, ¿cuál es el panorama a futuro, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de esta advertencia que ustedes han hecho? ¿Te parece? La situación del turismo en el mundo, lo que pasa con las agencias de viajes acá en Uruguay, ese es el tema que estamos conversando esta mañana en la entrevista central. Estamos con Andrés Gil, directivo de Toc Toc Viajes y también encargado de comercio electrónico en 5M Travel Group. Volvamos ahora sí a este aviso que ustedes publicaron en el fin de semana. Un aviso insólito, ¿no? Un aviso en que una empresa, o mejor dicho, un grupo de empresas le dice a la gente, no compre. Justo cuando viene este periodo de 3 días, el Ciberlunes, donde a través de Internet, etcétera, se produce un auge de las compras, en especial de paquetes turísticos, ¿no? Sí, creo que el germen de la decisión, que tiene mucho de visceral, pero también mucho de racional, digamos, está hace, digamos, unos 15, 20 días en donde nos veíamos venir la fecha del Ciberlunes. Y el Ciberlunes para el grupo de agencias, pero especialmente para sus canales digitales y con su mascarón de proa, digamos, que era Toc Toc Viajes, es una fiesta comercial, una fiesta para el equipo, una fiesta de adrenalina, de un trabajo frenético que dura 3 días, en donde vendemos lo que en general se vende durante todo un mes. ¿Sí? O sea, eso es lo que produce habitualmente sí. el periodo de 3 días. Es de un impacto fortísimo, son los 2 picos, el de junio, en general era en junio, y el de noviembre, y nos dábamos cuenta de que nos iba a caer nuestra gran zafra a nivel de comercio electrónico, nos iba a caer en un momento incomodísimo en donde la incertidumbre respecto del futuro de nuestra industria era bastante alto. Y entonces ahí empezamos un poco a procesarlo internamente, por eso sí decía algo visceral. Si alguien me pregunta, un amigo, mi hermano, mi primo, che, ¿qué te parece? ¿Compro un pasaje? Yo la verdad es que le diría, pará, dame unos días, déjame ver un poco más, vamos a orejear un poco más las cartas, porque el panorama está bastante incierto y están sucediendo cosas a un ritmo de vértigo, déjame pensarlo. Digamos que eso lo conversamos, empezó a coincidir y se transformó en una posición institucional, diciendo nosotros siempre fuimos actores protagónicos del Ciberlunes, especialmente con Toc Toc Viajes, también con Mercado Viajes, también Jetmar, también Hiperviajes, también Voy de Viaje. Es decir, teníamos una presencia significativa y ahora nos iba a pasar que iba a suceder y en el marco de una crisis global íbamos a desaparecer. Nos costaba mucho no salir a decir, miren, estamos vivos, estamos acá, pero no es el momento de salir a tirar leña al fuego del consumo de viajes por unos días. A ver, somos los primeros interesados por todo lo que hablamos antes en la reactivación de la industria, pero no precisamos en este momento un rush de ventas, una acumulación de más potenciales problemas para el futuro, pero cuando no sabemos si en octubre, si en septiembre, si en agosto, no sabemos, quizás en octubre estemos volando de forma normal. Hoy no tenemos la certeza y preferimos una actitud cauta y responsable. Ustedes ponen en los avisos, son tiempos de responsabilidad. La pregunta es, ¿hay quienes están operando irresponsablemente? Quiero decir, por ejemplo, compañías aéreas que hacen ofertas, están engatusando a la gente, están tratando de sacar dinero efectivo a cambio de viajes con los que no van a poder cumplir. ¿Estamos hablando de eso? No. A mí no me corresponde calificar la actitud. Yo creo que la libertad es libre y cada quien puede hacer los negocios como quiera. Nosotros elegimos plantarnos en otro lugar porque estamos convencidos de que son unos días, yo no hablo de meses, son unos días para tomarlos con calma. Bueno, los hechos de las últimas horas, de los últimos días, nos demostraron que esa decisión tenía bastante sentido. Yo no digo ni que estaba bien ni que estaba mal, que por lo menos es razonable, tiene sentido tener un poco de cautela, esperar un poquito. También está el punto de vista de ustedes, no quieren meterse en más problemas. Justamente, pero es que es de responsabilidad con los clientes y es responsabilidad con nosotros mismos. Yo no preciso más problemas como agencia. Nosotros como grupo no precisamos. Si ya tenemos 37.000, entre comillas, problemas, tenemos que atender todo eso y tenemos los recursos menguados. ¿Para qué vamos a ir a buscar más? ¿Ir a sembrarnos el camino de los próximos meses de más problemas potenciales? La realidad es que para que esto vuelva a la normalidad, en términos de operación, tienen que suceder una cantidad de cosas
que escapan bastante a nuestro control y a nuestra capacidad de proyección. Hablemos de eso. ¿Cuáles son las perspectivas de este sector en el mundo? A ver, lo digo porque tenemos varios destinos que están siendo reabiertos al turismo. Pienso en España, con los anuncios que hizo el presidente del gobierno el sábado pasado. Hay aerolíneas que están aumentando su movimiento. En Uruguay en particular, con respecto al destino Uruguay, hay algunos anuncios de Air Europa, de Iberia. Correcto. Entonces, sí, de Copa también. Copa está anunciando para fines de junio empezar a mandar algunos vuelos a Uruguay. A partir del 15 de julio Air Europa. Son anuncios. También algunos de esos anuncios se fueron postergando. ¿Por qué? Porque la normalidad de esta industria exige que se vayan resolviendo de forma secuencial, digamos, 3 frentes. El frente sanitario, del cual no vamos a hablar porque ya se ha hablado mucho en los últimos meses, bueno, que se resuelva eso a nivel, digamos, de todos los puntos de contacto, que se resuelva el frente, llamémosle político-administrativo, del cierre o no cierre, apertura de fronteras o de cielos, etcétera. Sí, por ejemplo, no es lo mismo que un país abra sus fronteras pero obligue a quien llega a pasar por cuarentena. Exactamente. Que no haga la obligación de cuarentena, ¿no? Bueno, el gobierno británico anunció ayer que acepta a turistas extranjeros, pero con una exigencia de 14 días de cuarentena. ¿Qué turismo podemos hacer si uno tiene que llegar al país y quedarse 14 días ahí? Pero quizás dentro de una semana lo retiren como lo retiró España. Entonces, esa dinámica nos obliga a ser un poco más cautos. Y el tercer nivel que requerimos que se resuelva, el sanitario, el político-administrativo, y en tercer lugar el comercial, digamos, que las aerolíneas no solo quieran, sino que estén en condiciones de volar en general y de volar al Uruguay. Entonces, todas esas variables son variables que no están bajo nuestro control, por supuesto, y respecto de las cuales tenemos dificultades para proyectar. Entonces, la realidad es que para nosotros, en este momento del tiempo, el ciberlunes, al que no es nada contra el ciberlunes, le deseamos toda la suerte, creo que les está yendo muy bien, porque es un momento especial para acciones de e-commerce, digamos. Sí, el ciberlunes no abarca solo el turismo, ¿no? No, todo lo contrario. Está corriendo en estos días y abarca una cantidad bueno, todos los canales de retail participan ahí, y estaríamos encantados de estar con nuestros canales, pero la realidad es que no tenemos producto para vender, producto con garantía, con tranquilidad, y estamos trabajando para revertir eso, para poder vender en contacto con el sistema financiero, para armando un esquema en el cual podamos decirle al cliente: compre, que acá está su dinero queda, entre comillas, en un fideicomiso, dispuesto en lugar, y que solo va a parar a manos del proveedor en el momento en el que el servicio se presta. Están diseñando un sistema nuevo de venta de pasajes y paquetes. Exactamente. Con más garantías para el comprador. Correcto. Ajá. Para que la gente pueda comprar neutralizando el riesgo de la no prestación por cuenta del COVID, o por cuenta del cierre de fronteras, o por cuenta de las decisiones de las aerolíneas de no volar. Digamos que de algún modo el cliente pueda comprar tranquilo y diga: bueno, y si esto no llega a suceder como todos esperamos, yo mi dinero lo tengo garantizado y no me meto de nuevo en esta máquina en la cual las aerolíneas, si compro, después no me van a devolver la plata. ¿Cuándo estaría pronta esa herramienta? ¿El mes que viene? ¿En qué están pensando? Y bueno, estamos, digamos que son los 2 principales proyectos en los que estamos trabajando, o uno de 3, digamos. Uno es ese. Otro es el frente, digamos, de la normativa que regula la actividad de nuestra industria. Y el tercer frente es algo que te lo doy como titular, que es un proyecto de turismo interno. Sí, enseguida tengo alguna pregunta a propósito de turismo interno. Pero a ver, para redondear esta parte y ya casi en el final, ¿cómo aparecen las perspectivas para el turismo emisor desde Uruguay? O sea, en definitiva también las perspectivas para las agencias de viajes de nuestro país. ¿Qué va a pasar con la conectividad? ¿Qué cabe esperar de la conectividad Uruguay-Mundo? Y que dependemos de actores internacionales, algunos de los cuales están enfrentando dificultades, algunos de los cuales podrían no tener a Uruguay entre sus mercados de destino preferidos a la hora de reactivar su negocio, por temas de rentabilidad, por temas de tamaño, volumen de los mercados. También creo que la situación sanitaria de Uruguay juega a favor, porque quizás a la hora de elegir
no sea tanto elegir, sino ver a dónde se puede volar. De hecho, ahora Iberia, cuando dice voy a empezar a volar a algunas capitales de América Latina, no sé si en circunstancias normales Montevideo, a la hora de elegir 5 o 6, hubiera estado. Pero la realidad es que hoy a Montevideo pueden volar de una forma que no pueden volar a San Pablo, por decirlo. De hecho, San Pablo no está incluido en la lista. Con Santiago de Chile pasa lo mismo. O sea, la realidad es que lo que vimos, y vuelvo un segundito a lo de Ciberlunes, lo que vimos es que lo peor de la crisis del COVID en la región está empezando a suceder. Lo estamos viendo en las gráficas. O sea, estamos viviendo el febrero italiano. Y eso impacta en los hubs de distribución, o sea, a los cuales nosotros estamos conectados, San Pablo, Santiago, Lima, Bogotá. Y en la medida que esos países estén colapsados, que cierren sus fronteras, que cierren sus aeropuertos, y las posibilidades de conectividad del Uruguay están limitadas. Y no tenemos aerolínea propia, no tenemos una aerolínea de bandera, no tenemos Pluna. ¿Eso es bueno o es malo en estas circunstancias? Y bueno, desde el punto de vista de la conectividad es muy malo. No tenemos autonomía. Lufthansa, bueno, Alemania, ¿qué hizo? Dijo, bueno, Lufthansa para mí es una pieza fundamental. En Panamá, los ingresos que genera Copa duplican los que genera el canal de Panamá, al PBI de Panamá. Sí. Entonces, la importancia que tienen como herramientas de dinamización de la economía es tal que los estados están dispuestos a subsidiar, a inyectar capitales. Si tuviésemos Pluna, estaríamos poniendo plata. Por más que la empresa anduviera bien, el Estado estaría poniendo dinero hoy en Pluna, sin duda. Sociedad Anónima. Y si me preguntas a mí, esta posición personal, estaría bien. Pero no tenemos. Y entonces, desde el punto de vista de la conectividad, nos salvamos, entre comillas, de tener que poner plata como Estado. Pero no tenemos una herramienta para garantizar autónomamente cierto nivel mínimo de conectividad en Uruguay. Lo único que existe en Uruguay como germen de eso, o sea, el único AOC, certificado de operación aérea que existe en Uruguay hoy, es el de Amazonas. Es la única aerolínea uruguaya que existe en Uruguay. Da la impresión de que Amazonas va a jugar un papel en el escenario nuevo, sacando uruguayos hacia otros hubs cercanos, ¿no? Es una posibilidad. De hecho, en la emergencia ha estado muy cerca del gobierno dando soluciones en el ejercicio de repatriación de uruguayos. Tiene un avión matriculado en Uruguay, está esperando otro. Tiene Amazonas Bolivia, que es una aerolínea que tiene 6 aviones chicos de 50 plazas. O sea, si me preguntás, ¿podría suceder algo por ahí? Y yo creo que es el camino por el que estamos más cerca. Hay algunas alternativas, pero ya un poco más complejas de implementación. Pero lo que sí es seguro es que como economía chica y muy conectada y muy dependiente del extranjero, no podemos quedar desconectados. Entonces, no tenemos poder de coerción sobre las aerolíneas internacionales. Algún tipo de solución a nivel local tenemos que encontrar. Para nosotros, para los ciudadanos uruguayos, para la industria del turismo emisivo, ni que hablar, para la industria del turismo receptivo, más aún, para los negocios, para las exportaciones. O sea, las aerolíneas son un catalizador de las economías y por tanto es fundamental contar con ellas a la hora de hacer funcionar un país. Se nos fue el tiempo, me quedan 2 preguntas para respuestas breves. ¿Qué pasa con el personal en seguro de paro de las agencias de viaje uruguayas? ¿Está por vencerse el seguro de paro? ¿Cómo es? La mayoría de las agencias enviaron a su personal de seguro de paro entre el 16 y el 20 de marzo. Por tanto, está corriendo un plazo de 4 meses. El seguro de paro es seguro de paro por suspensión de actividad. Eso vence el 15 de julio. Estuvimos en contacto muy cercano, obviamente, con las autoridades. Tuvimos mucho apoyo de parte del gobierno, tuvimos mucho apoyo de parte de la oposición, o sea, mucha empatía, mucha comprensión y conciencia respecto del problema que atraviesa la industria. Tenemos la certeza de que ese periodo que vence a mediados de julio se va a extender por algunos meses más. Eso nos da visibilidad para ir despejando estas nubes que nosotros vemos hacia adelante y que de algún modo nos impiden proyectar nuestro negocio y saber cuántos meses más de estos que estamos viviendo hoy de pérdidas tenemos que enfrentar hacia adelante. Por supuesto que un escenario sin el seguro de paro nos obligaría a hacer un despido masivo el 15 de julio. No hay alternativa en ese sentido. En varios países del mundo, cuando empieza la desescalada, se promueve fuertemente el turismo interno, entre otras cosas para darle oxígeno a los operadores locales, que también se ha visto obviamente muy castigados, ¿no? Hoteles, restaurantes, guías, buses, minibuses,
taxis, remises, etcétera, ¿no? Acá, ¿qué están pensando ustedes? A ver, por supuesto que va a haber una reasignación del gasto de los viajes internacionales. La gente precisa esparcimiento y una vez que se abra o se termine de liberar la movilidad, que estén establecidos todos los protocolos necesarios para garantizar la seguridad sanitaria de las personas, se va a empezar a dar de forma más o menos natural. Nosotros puntualmente estamos trabajando en un proyecto del cual hemos venido conversando con el ministro Cardoso de Turismo, con las distintas gremiales, para justamente contribuir desde nuestro lugar, desde el poder de fuego que tenemos generado, digamos, fuego comercial, digamos, que tenemos generado, para contribuir a la redinamización del turismo interno, que es lo que nosotros creemos que es que se va a poder hacer antes de que estén dadas las condiciones para poder viajar al extranjero. Entonces, seguimos mirando nuestro negocio de cerca, pero mientras tanto, para poder también hacer algo constructivo y no estar todo el tiempo apagando incendios, estamos avanzando mucho en un proyecto de turismo nacional, en conversación con los hoteles, con los transportistas. Pero claro, esa no es la alternativa para las agencias de viaje, no. Para todo el personal de las agencias de viaje. No, de ninguna manera. Esto es un mientras tanto, con un doble objetivo: mantener activa a los equipos, mantener motivados, y por otro lado también hacer nuestra contribución a la redinamización, que al final es la redinamización del propio mercado que después terminan siendo clientes nuestros. Es decir, porque al final no hablamos en toda la entrevista de cuál es el impacto del efecto ingreso sobre la demanda de viajes, porque hablamos de las restricciones a nivel de oferta, pero también la demanda va a estar resentida. Y bueno, cuanto mejor ande la economía uruguaya, cuanto menos nos tranquemos en el barro del COVID, más posibilidades hay de reactivación de todas las industrias en Uruguay, de las de consumo, entre ellas también la industria de viajes, ¿no? Andrés Gil, director de Comercio Electrónico en 5M Travel Group, directivo de Toc Toc Viajes, economista, periodista. Gracias por acompañarnos esta mañana. No, gracias a ustedes. Seguimos con este tema en la agenda, lo retomamos a ver cuando dentro de quieran. algunos días, dentro de algunas semanas, qué cambios tiene.